¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que Profeco, a ver, déjenme apuntarle mejor este asunto aquí. Bueno, ya estamos mejor ubicados, ¿verdad? Creo. Bueno, resulta que la Profeco ya está empezando a actuar en contra de los gasolineros abusivos, pone ya lonas eh, en las cuales la leyenda careras y así las exhibe, llama a respetar precios, ya van sobre estos tipos abusivos y con esto espero que me dé un like en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube, en TikTok, ya lo sabe, @Monroy_HER en Facebook, también ahí nos acompañamos y con Luis Patoja, mi apreciable amigo, en su página Comunicadores MX, pero no solamente son la cuestión de la intervención de la Profeco ya en contra de los gasolineros abusivos, sino también de los abusos ya de la norma Piña, que están ignorando amparos, y pues la Presidencia de la República y el Congreso van a continuar con la elección judicial que quiere boicotear norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya nos vamos entonces rápidamente con estos asuntos. Iván Escalante es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ya publicó cómo lucen las primeras lonas que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, colocó o inició la colocación en gasolineras careras. ¿Cuáles son las gasolineras con lonas de Profeco? Las primeras, claro, con los logos de la Secretaría de Economía y de la propia Procuraduría Federal del Consumidor, que tienen la frase "no cargues aquí", se vuelan la barba, bueno, sí, también se pasan de barbones, se vuelan la barda con los precios y les ponen un tache rojo resaltando en un fondo blanco que las acompaña. Estas lonas fueron ya ubicadas, puestas en estaciones de gasolina como en Móvil, en Monterrey, Nuevo León, Mi Gasolina en Durango, Chevron en León, Guanajuato. Pues, ¿qué precios tienen estas gasolineras y cuáles son los sugeridos por Sheinbaum? Los precios en estas gasolineras alcanzan casi los 27 pesos por litro, lo cual es improcedente, no debe ser. El titular de la Profeco dice: pusimos tache físico a estas gasolineras que se vuelan la barda con los precios, y recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó durante una conferencia mañanera en esta misma semana que el rango de precios sugeridos es entre 23 y 24 pesos por litro máximo. Yo aquí recorrí gasolineras en este valle de Toluca, yo vivo en Metepec, y pues están por debajo de los 24 pesos, eso sí, bueno, cuando menos las que yo pude constatar, y eso que no manejo, no tengo carro, pero sí estoy al pendiente, y usted como automovilista pues también debiera verificar y denunciar. No pueden pasar de 24 pesos el litro. Por eso la Profeco está haciendo un llamado a respetar los precios de la gasolina, y tras terminar la colocación de estas lonas, según el procurador, indicó que el llamado a las gasolineras es a moderar sus precios, o de lo contrario seguirán siendo señaladas. El llamado es a que todas las gasolineras respeten al consumidor, y si no, van sobre ellos. También comentó que, bueno, se reconoce y exhorta a los gasolineros que manejan los rangos establecidos por ley a continuar haciéndolo en beneficio de todos y los mexicanos. Pero aquí, por ejemplo, en el Valle de Toluca, pues déjenme un comentario, lo hacemos llegar a la Procuraduría del Consumidor. Yo me voy a contactar con la delegación estatal que está aquí en el centro de Toluca, de la Profeco, cómo van en la intervención o en la vigilancia, la supervisión de las gasolineras en el Estado de México. Si usted tiene una información donde vea que están abusando, pues mándenmelo, háganlo llegar, e inmediatamente procedemos a enviárselo a la Procuraduría Federal del Consumidor. O usted también tiene la opción en redes sociales, la Profeco, pues, lo puede
utilizar viendo simplemente o consultando la página de la Procuraduría. Y por otro lado, jurídicamente es imposible, dicen en la Presidencia de la República y el Congreso, que ignoran el Poder Judicial. Bueno, están ignorando los amparos y continúan con la elección judicial. Norma Piña vuelve a las suyas, esta tipa mofletuda de ojos vidriosos y perversa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta, sigue haciendo de las suyas y por eso dicen jurídicamente es imposible la presidencia y el Congreso ignoran el amparo que concedió un juez y continúan con la elección judicial. Esto porque se dio a conocer que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que hay protestas, Lenia Batres entre ellas, que dijo ya hay que eliminar al Comité de Evaluación del Poder Judicial y mandarlos una patada en el trasero, porque están haciendo no las cosas de manera correcta, sino perversas, siguiendo los dictados de Norma Piña. Y bueno, pues resulta que el Poder Judicial suspendió las actividades relacionadas con la elección de jueces que le corresponde en su aspecto, porque uno es el Poder Judicial, otro el Poder Legislativo y otro el Poder Ejecutivo, quienes anunciaron, los dos, Ejecutivo y Legislativo, que van a continuar con el proceso que forma parte del Poder Judicial. Esto en cumplimiento a una suspensión de amparo. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación frenó, por órdenes de Norma Piña, este martes los procesos de elección judicial de junio próximo. Este comité emitió un acuerdo en el que afirmó que fue notificado de una suspensión concedida por un juez primero de distrito. Otro juez los utilizan en varias partes de la República para estar boicoteando, torpedeando la reforma del Poder Judicial. Este tipo, vamos a decir, del juzgado primero de distrito en el estado de Michoacán, en el que se le ordenaba al Poder Judicial frenar todo el procedimiento de implementación de la reforma judicial impulsada por Morena en el Congreso de la Unión. Es claro que se trata de un boicot. Quien no lo quiere ver, pues que no lo vea. Y por eso Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, y líderes de Morena en el Congreso anunciaron que por el contrario van a seguir adelante con la selección de aspirantes. Por su parte, Ricardo Monreal, él es el coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el Poder Legislativo va a continuar con este proceso que forma parte de la reforma judicial. Su postura, él es un constitucionalista, su postura se suma a la expresada también, por otra parte, desde el Senado por Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva precisamente en el Senado. En sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPA, en la Cámara de Diputados, Monreal, explicó que el Poder Legislativo seguirá con la elección de jueces y magistrados, ya que no proceden los amparos concedidos en materia electoral. Dice que ante la suspensión concedida por un juez, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió detener su proceso en el Poder Judicial de selección de aspirantes. El Legislativo optó por continuar con el suyo, ya que no proceden los amparos en materia electoral, ni aquel juez tiene competencia en esto, aseveró Monreal. Y también, por su parte, Gerardo Fernández Noroña informó que las personas juzgadoras que deseen participar en el proceso de elección lo podrán hacer en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. No sé si se refiera a que todos aquellos que fueron, digamos, violentados en sus derechos políticos para participar por la decisión de una tipa como Norma Piña, pues se los recoge a través del Senado, del Poder Legislativo, para que participen y se integren ahí. Bueno, pues es que el hecho es que la suspensión dictada por el juez Sergio, aprecia el nombre de este corrupto juez ignorante, o no creo que sea ignorante, sino simplemente sigue órdenes, Sergio Santamaría Chamú, es notoriamente improcedente e inatendible porque viola los derechos, ahí está el asunto, viola los derechos políticos electorales a ser votados de los aspirantes
jueces, aspirantes a jueces, a ministros, a magistrados que fueron registrados ya en tiempo y forma, según estableció el comité, de acuerdo con un comunicado de la propia o del propio Senado de la República. Esta decisión, agregó Noroña, también trastoca los principios que rigen la materia electoral. ¿Cuáles son? La certeza, la legalidad, la independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, lo que representa un atentado a los derechos humanos, como lo dije, de las personas que quieren participar y que tienen el derecho a ser votadas y a continuar su carrera judicial. Entonces el comité consideró que existe una incompetencia de origen, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido un criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones electorales. Eso está manifestado en la Constitución y incumben constitucionalmente a otros poderes. Sería, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, mencionó que el artículo 99 de la Constitución señala, ahí está el asunto, que el Tribunal Electoral es la única máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, no la Suprema Corte, por más que sea una sala del Poder Judicial. Entonces, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo explicó que el artículo 41 de la Constitución establece que los procedimientos electorales no son susceptibles de suspenderse, no se pueden suspender, toda vez que son de orden público y de interés social, como también lo señala el propio artículo 496 de la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Además, recuerden que en adiciones o reformas a la propia Constitución son improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucional o juicios de amparo. Finalmente, destacaron que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de estos procedimientos de carácter electoral a cargo del Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades competentes respecto a este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación para este 2025. Y en términos de lo que ocurre en el Comité de Evaluación del Comité del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República, pues determinó por unanimidad de votos continuar también ellos con el proceso de elección de personas juzgadoras. La resolución fue en atención a lo resuelto en la Sala Superior del Tribunal Electoral, según lo informó el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien dijo, así textualmente se lo comunicó, seguimos avanzando en la revisión de los perfiles de idoneidad para la etapa de entrevistas, las cuales iniciarán pues este viernes 10 de enero, según añadió el Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen, analizará el lunes las propuestas de ministros para que el Consejo Electoral del Poder Judicial de la Federación reanude el proceso de elección judicial, pero ante las estrategias mafiosas de Norma Piña, pues hay que seguir adelante y denunciar públicamente su actitud, porque está perjudicando a los propios jueces, ministros, magistrados o a aquellas personas que pretenden incorporarse a este proceso de elección. Ella misma los está boicoteando y está violentando sus propios derechos políticos. Así están las cosas con esta tipa que no sé por qué no se deshacen de ella. Hay juicio político y no entiendo, o que alguien me explique por qué no lo han avanzado ya en su contra.